Bueno, continuando, entonces vamos a revisar qué ocurre cuando las fuerzas son variables. Y vamos a revisar algún caso por lo menos de aplicación. Hacer un poquito. Bien, veamos. Vamos a suponer que ahora tenemos una fuerza que está cambiando con el tiempo. Tan así que si nosotros la graficáramos, le vamos a poner F, pero vamos a aclarar que esa fuerza es para el momento, por el momento horizontal. Y este sería el tiempo. O pongámosle X. Y usted entenderá que anteriormente, todos los casos que hemos visto, si hubiésemos graficado S, digamos, la fuerza contra el desplazamiento, lo que hubiésemos obtenido es, con X acá, lo que hubiésemos obtenido es una línea recta. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas eran constantes, es decir, que cuando la partícula estaba en la posición X1, la fuerza era esta. Cuando estaba en la posición X2, la fuerza era la misma. Cuando estaba en la posición 3, la misma fuerza. Es decir, este sería el gráfico de cualquier fuerza de las anteriores que estuvimos utilizando para calcular el trabajo. Ahora, la fuerza va a ser variable. Puede estar subiendo o puede estar aumentando. Y nuestro interés va a ser calcular el trabajo desde una posición X sub 1 hasta una posición X sub 2. Dijimos que cuando la fuerza era paralela a X, el trabajo era el producto de la fuerza por el desplazamiento. Vamos a suponer en este intervalo, como es una fuerza constante, ya no podría aplicar directamente esa ecuación, pero sí podría hacer lo siguiente. Podría considerar un pequeño intervalo durante el movimiento un pequeño intervalo en el que analice cuánto trabajo hace para moverlo desde esta posición hasta una posición muy cercana, tan cercana que el desplazamiento es Px. En ese caso, entonces, la contribución de este trabajo al trabajo total, vamos a llamar diferencial de trabajo, sería la fuerza, que para estos dos momentos es básicamente la misma porque el diferencial es pequeño. Podríamos decir que este pedacito es constante.
Sería la fuerza por el desplazamiento que es dx. Eso significa que el trabajo sería entonces la integral de f por dx desde un x sub 1 hasta un x sub 2. Y yo al menos nada más voy a trabajar hasta acá. Fuerzas en una misma dirección del movimiento que le vamos a llamar X. No necesariamente horizontal, podría ser una fuerza que lleve esta dirección y el desplazamiento sea en este, así que podría llamarle X. Ya vimos que no hay restricciones. Sin embargo, le voy a aclarar a usted que en general, para efectos de otras asignaturas, desde dinámica, teoría del campo electromagnético y otras más, donde usted va a calcular trabajos, el trabajo se va a calcular así como lo estuvimos haciendo nosotros, como la integral del producto punto o producto escalar de f por ds, desde un S1, es decir, desde una posición X1 hasta una posición S2. Eso sería exactamente lo mismo, pensando en que, a ver, lo voy a poner acá, pensando en que el ds va a ser un dx en y, diferencial yj y un diferencial en z en k, es decir, va a ser un desplazamiento en cualquiera de las tres direcciones e incluso en las tres. Eso significaría que al hacer el producto punto, también habrá una componente de la fuerza X, una componente de la fuerza Y y una componente de la fuerza Z que se va a multiplicar escalarmente por el desplazamiento, por el vector diferencial de desplazamiento. Así que eso va a ser, yo no lo voy a ocupar por supuesto, fx por dx desde x1 hasta x2. Fx por dx, perdón, fy por dy desde un y1 hasta un y2. Y fz por dz desde z1 hasta z2. Y este sería en general la ecuación que me va a permitir calcular el trabajo. En el caso de nosotros vamos a trabajar fuerzas en una sola dirección a la cual le vamos a poner x. Así que será f por dx simplemente. Nosotros hasta acá lo vamos a dejar, pero en otras asignaturas sí va a agregarle componentes a esa fuerza. Así que por favor hace este muñeco y vamos a hacer un ejemplo de esto y luego una aplicación. Por favor lo hace. Vamos a dar unos, ¿qué? 4 minutos para que lo haga.
Bien, veamos el primer o el ejemplo que vamos a hacer. Vamos a escribirlo. Vamos a decir que una fuerza horizontal varía de acuerdo a la gráfica que se muestra en la figura. Calcule el trabajo realizado, la fuerza F sobre un bloque de 2 kilogramos cuando se mueve entre la parte literal A de x igual 0 y x igual 5 metros. Cuando se mueve de x igual 5 hasta x igual 12 metros. Y cuando se mueve desde x igual 12 metros hasta x igual 15 metros. Y por último, cuando se mueve de x igual 0 hasta x igual 15 metros. Y la gráfica muy bien. Vamos a hacer el muñeco y vamos a trabajarlo. Fíjese. Este sería la fuerza F, que es horizontal. Está 5. Está 15. Y por aquí estaría 12. Este sería X. Y la gráfica sería más o menos así. Esa. Y vamos a decir que aquí el valor máximo de la fuerza es de, vamos a poner unos 10 newton. La fuerza está en newton. Y X está en metros. Y ahí está, miren. Así que pueden notar que es una fuerza variable. Lo que está ocurriendo es que inicialmente la fuerza es 0, pero lo voy a cambiar aquí, le voy a poner
A ver, una que sea múltiplo de 5 y de 3. 5 por 3, 15 le voy a poner. No. Con 30 le vamos a poner. Entonces esta fuerza está aumentando. Por ejemplo, en x igual 0, la fuerza es 0, pero en x igual 5 la fuerza ha alcanzado 30 metros, 30 newton. Eso me hace pensar que de acuerdo a la gráfica, que es una línea recta, el crecimiento es proporcional, significa que cada metro la fuerza va aumentando, quizás en 6 newton, mire 30 entre 5, 6, de manera que en x igual 1 son 6 newton, en x igual 12, en x igual 2, 12, en x igual 3 sería 18, en x igual 4 sería 24 y en x igual 5, 30. Pero a partir de la posición 5, la partícula se mueve con una fuerza constante, es decir, de 30 newton. Ya no cambia durante todo ese intervalo donde se está moviendo entre 5 y 12. Pero luego la fuerza comienza a disminuir nuevamente desde 30 hasta 15. Ese es el caso. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que ya hemos hecho en algún momento. De acuerdo a la ecuación, dijimos que el trabajo es la integral de f por dx. Así que eso es lo que voy a hacer. Eso me obliga a conocer la ecuación de fuerza en función de x, es decir, lo que está ocurriendo en cada intervalo. Comencemos con el integral. Eso ya lo hemos hecho antes, hace algún rato. Comencemos desde x igual 0 hasta x igual 5. Lo que voy a hacer es identificar dos puntos de interés para calcular la ecuación de esta recta. Este punto es 0,0 y este es 5,30. Este sería x1, y1, x2 y y2. La pendiente sería y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y2 es 30, y1 es 0. X2 es 5, X1 es 0. Así que la pendiente sería C. Ya habíamos dicho que será el crecimiento por cada metro y eso es lo que significa la pendiente. Con eso, si usted recuerda, lo que hacíamos era plantear la ecuación de la recta y menos y sub 1 igual a m por x menos x1. Entonces sería y menos y1 que vale 0 igual a pendiente que vale 6 por x menos x1 que vale también 0. En conclusión, la ecuación sería y igual 6x. Pero como aquí no tenemos y, sino que lo que tenemos es en el eje y lo que está es la fuerza, así que la y en realidad es f, sería igual a 6x. Y esa sería la ecuación del movimiento o de la fuerza en función de x en los primeros 5 metros. Así que calculamos el trabajo. El trabajo sería la integral de f por dx. En este caso, la fuerza es 6x por dx. Desde x igual, a ver, sería desde 0 hasta 5. Desde x igual 0 hasta x igual 5. Y entonces sería, saco la constante 6, integro x por dx, es x cuadrado entre 2, evaluado de 0 a 5. Y evalúo
en 5. 5 al cuadrado, 25. 25 por 6, 150 entre 2, 75. Menos, evaluando en 0, 6 por 0 entre 2 sería menos 0. Unidades, F por dx, F está en Newton y X en metros, Newton por metro serían joules. Así que en el primer intervalo, de 0 a 5, el trabajo es 75 joules. Miren, veamos en el literal B, de 5 a 12. Vamos a ver, yo creo que se puede hacer más grande esto. Mucho se fue. Se va muy allá. Bueno, bueno, yo creo que se mira más o menos bien, pero a ver dónde era que le aumentaba. Bueno, ni modo. Vamos de 5 a 12. Este sería el punto en 5. Este sería en 12. 5,30. Y 12,30. Este sería X1 con Y1 y X2 con Y2. La pendiente sería Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y2 es 30 menos Y1 que también es 30. X2 12 menos X1 5. Eso daría 0 arriba y 7 abajo. 0 entre 7 es 0. La ecuación y menos y sub 1 igual a m por x menos x1. Así que sería y menos y sub 1 que vale 30 igual a pendiente que es 0 por x menos x1 que es 5. Así que 0 por todo esto va a ser 0. Y entonces y sería igual a 30 cuando lo pase al otro lado. Pero ya dijimos que era la fuerza. Y eso era obvio, ¿verdad? Porque mire, la fuerza en este intervalo es una fuerza constante de 30 newton. Aquí se puede ver en el gráfico. Muy bien, entonces el trabajo realizado en este intervalo sería la integral de f por dx, es decir, la integral de 30 por dx desde x igual 5 hasta x igual 12. Y entonces sería 30 por x evaluado desde 5 hasta 12. O sea que sería 30 por x evaluado en 12 menos x evaluado en 5. Este sería 210 joules. Mire, ahí está. Ese sería en el segundo intervalo. Vamos con el último.
El trabajo entre, bueno, el penúltimo, entre 12 y 15. De 12 a 15. Los puntos serían este y este. 12 con 30. Y 15 con 0. Entonces sería la pendiente y2 menos y1 entre x2 menos x1. Eso sería 0 menos 30, 15 menos 12. Sería menos 30 entre 3, menos 10. Mire, menos 30 entre 10 sería, entre 3 sería entonces menos 10, una pendiente negativa, porque la fuerza está disminuyendo. Entonces, y menos y sub 1 igual a m por x menos x1. Y menos 30, pendiente es menos 10 por x menos x1 que es 12. Y eso es menos 10 por x. Menos por menos daría más. 10 por 12, 120. Por último, entonces, y sería menos 10x más 30 lo voy a pasar a sumar con 120, serían 150. Por lo tanto, la fuerza va a ser menos 10x más 150. Entonces, el trabajo sería integral de por dx. O sea que sería menos 10x más 150 por dx. Yo lo voy a hacer de una vez, de 12 hasta 15. Integremos 10x por dx, sería menos 10 por la integral de x, que sería x cuadrado sobre 2, más 150 por dx, integral de dx sería x, desde 12 hasta 15. Entonces el trabajo sería, vamos a ver cómo escribo ahí eso. Evaluemos en 15 primero. Menos 10 por 15 al cuadrado entre 2 más 150 por 15. Evaluando en 15, eso es 1125. A ver, repitámoslo. Menos 10 por 15 al cuadrado entre 2 más 150 por 15, 1125. Ahora evaluemos en el límite inferior menos. Ahora evaluemos en 12. Sería menos 10 por 12 al cuadrado entre 2 más 150 por 2. 12. Eso aquí me da 1080.
Vamos a ver. Vamos a repetirlo a ver si no nos hemos equivocado. Menos 10 por 12 al cuadrado entre 2 más 150 por 12. 1080 me da. Vamos a ver, 1125 menos 1080. Eso da 45. Y ahí está. Por lo tanto, en el literal D, el trabajo total o el trabajo desde, ¿qué sería? Desde 0 hasta 15, o trabajo neto, como queramos llamarle, sería la suma de todos los trabajos, que era 75 joules más 210 joules. Usted lo pone a horizontal, por favor, más 45 joules. Y por lo tanto el trabajo sería 75 más 210 más 45. Y eso es 330 joules. Mire. Y ahí está. Ese sería entonces el trabajo en todo el proceso y los trabajos en cada una de las etapas. Miren. Ahora, esto nosotros ya lo habíamos hecho, si usted recuerda, lo hicimos cuando revisamos el concepto de, a ver, era desplazamiento en base a una gráfica de velocidad y hacíamos exactamente esto mismo. Pero en aquel entonces también dijimos, mire, fíjese, decíamos, como el trabajo, en aquel caso era desplazamiento, en este caso el trabajo, es la integral de fuerza por dx y yo aquí lo que tengo es la fuerza contra x, la integral de esto con respecto a esto, nosotros descubrimos que nos daba el área bajo la curva. Y dijimos, hay una segunda manera de hacer esto y es por áreas. Y lo hicimos más fácil. Dijimos, a ver, área 1, si le ponía área 1 a esta, área 2 y área 3. El área 1 es un triángulo, la base es 5, la altura es 30. 5 por 30 entre 2. 5 por 3, 15 entre 150. 5 por 30 entre 2, 75. Base por altura sería metros por newton. 75 joules. Para el área 2 es un rectángulo, la base de 5 a 2 es 7, la altura 30, base por altura 30. 7 por 30 son 210. Y el área 3 es otra vez un triángulo, la base de 12 a 15 son 3, la altura 30, 3 por 30 entre 2. Y eso es 45 joules. Compare, mire, 75 joules, 210 joules, 45 joules y el total 330 joules. Así que el mismo ejercicio que acabo de hacer en varios minutos lo acabamos de resolver en dos minutos. Mire. Así que para efectos de un ejercicio, en este caso, usted puede decidir por cuál método se va. eh, y por supuesto le podemos agregar dificultad. Si usted se acuerda, aquí lo que hicimos era, por ejemplo, le pedía el trabajo realizado desde 3 hasta 5.
Entonces aquí ya tendría que calcular cuánto es la imagen en esta recta de la fuerza para x igual 3. Eso lo planteábamos antes. Lo podía hacer por semejanza de triángulos, si recuerda. O tenía que calcular la ecuación y sustituir 3. 6 por 3, 18. Entonces hubiera dicho usted 18 newton. Y ahí está. Preguntas. Pues esto ya lo habíamos hecho antes. Así que básicamente una nueva aplicación de aquel método que vimos de cálculo de áreas o cálculo de alguna variable usando integrales. Si quiere lo copia, le voy a dar unos, ¿qué? 8 minutos, así que metámosle para copiar, porque quiero terminar esta parte del trabajo realizado por la fuerza variable.
Bueno, seguimos. Si no capture pantalla, vamos a continuar. Vamos ahora a revisar eh, un caso muy especial de una fuerza variable. En realidad hay varios casos. Por ejemplo, en física 3, usted verá casos en los que hay una carga eléctrica que ingresa a un campo eléctrico y entonces el campo eléctrico varía de acuerdo a la posición que ocupa en el espacio, es decir, hay una fuente generadora del campo eléctrico y la magnitud de ese campo varía. A medida se va alejando, el campo va disminuyendo y a medida se va acercando, el campo eléctrico va aumentando. Entonces, ese campo eléctrico produce una fuerza sobre esa carga que se está acercando o se está alejando. Entonces es una fuerza variable de acuerdo a la posición que tiene. Vamos a ver nosotros un caso que nos interesa analizar. Le vamos a llamar ley de Hooke. Vamos a borrar eso. Okay. Veamos. Le vamos a llamar ley de Hooke. Muy bien. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que hay acá un objeto que ahora está unido a un resorte y entonces vamos a aplicar una fuerza hacia la derecha. O mejor dicho, vamos a aplicar una fuerza inicial y vamos a soltar el sistema. Entonces esta es la posición inicial que tiene. Oh, vamos a suponer que el objeto se va a mover a la derecha o se va a mover a la izquierda. Está comprimido o está estirado. En este momento digamos que tiene una posición libre, x igual 0. El resorte no está deformado. Cuando usted lo estire, el objeto va a tender a venirse a la izquierda, Cuando usted lo comprime, el objeto va a tender a irse hacia la derecha. ¿Qué pasaría si nosotros analizamos esta fuerza interna que se da en el resorte, ya sea que se comprima o que se estire, de acuerdo a la posición X? Fíjese, vamos a suponer que comenzamos a comprimirlo. La fuerza que va a aparecer en el resorte va a depender de la compresión. Usted lo comprime un poquito, la fuerza que va a aparecer como reacción en el resorte va a ser un poco también. Y a medida que usted lo va comprimiendo más, la fuerza que debe ir aplicando debe ser mayor. O al revés, comenzamos a estirarlo, la fuerza que va a aplicar debe ser cada vez mayor para poder ir estirando este resorte. Lo que queremos contarles es que si nosotros graficamos
la fuerza contra la posición X, vamos a obtener una línea recta. Eso significa que entre más quiera deformar el resorte, mayor va a ser la fuerza que va a aplicar. Pero esto no va a ser, digamos, esto tiene un límite. Usted toma un resorte, mire, usted lo estira, luego suelta el objeto y va a regresar a su posición original. Lo vuelve a estirar, lo suelta, regresa a su posición original. ¿Qué pasaría si lo estira más allá de sus límites? ¿Cuáles son los límites? No sé si usted ha tenido la experiencia, pero tiene un resorte, lo estira. ¿Qué pasa si le da o le aplica una fuerza muy grande, lo estira y lo suelta y queda un alambre, ya no queda un resorte? Es decir, usted lo estiró tanto que lo deformó, hizo que perdiera sus características de elasticidad. A ese límite al cual puede usted eh, estirar un resorte o comprimido le llamamos límite de elasticidad. Y ese límite de elasticidad tiene un valor, es decir, que el resorte también va a poder comprimirse hasta o estirarse hasta cierto momento. Esto de acá es una pendiente. Usted puede calcular la pendiente de esa recta y a esa pendiente le vamos a llamar K. De manera que la ley de Hooke dice que la fuerza es igual a la pendiente multiplicado por X. Así como en el ejercicio anterior, acá usted vio que en la parte 1 nos dio una pendiente que era 6, fuerza igual a K por X. Mire, este 6 será la constante. Aquí sería K y a esto lo que vamos a conocer como la ley de Hooke. Y eso significa que entre más grande sea la constante, mayor será la fuerza que debe aplicar. Entonces esta constante está relacionada con la dureza de los resortes. Si el resorte es muy duro, entonces la constante va a ser muy grande. Si el resorte es muy blando, la constante va a ser pequeña. De aquí en adelante van a ocurrir cosas que se estudian en resistencia de materiales. De aquí en adelante solo le voy a contar lo que ocurre es que de aquí en adelante perdió sus características de elasticidad. Un objeto en general, aunque no sea un resorte, lo va a observar. Usted tiene una barra de metal, por ejemplo, y la estira, la suelta, va a llegar a su condición original. Eso es, por ejemplo, en el hierro para construcción se hacen estas pruebas y las pruebas se hacen para ver cuál es el límite de la carga que puede soportar. Y eso relacionado a las fuerzas que se darán durante un movimiento sísmico. Si esa fuerza supera cierto límite, entonces el objeto va a tender a dañarse. Y es cuando hablamos de un daño estructural en las edificaciones. A este de acá se le llama límite de fluencia, que es el punto en el cual el objeto sigue deformándose, ya sin aumentar la fuerza. Y aún si a partir de ese punto la fuerza está disminuyendo, el objeto se rompe. Esto se analiza como el diagrama de esfuerzo contra deformación. Así que la formulita es K por X, solo que le vamos a agregar un signo. ¿Qué significa este signo? Significa que cuando este objeto está a la derecha, el resorte está haciendo una fuerza hacia la izquierda, está jalando al objeto a la izquierda, y cuando este objeto está comprime al resorte, el resorte lo que va a hacerle al bloque es una fuerza a la derecha. O sea que si la X está a la derecha, la fuerza va a la izquierda, y si la X está a la izquierda, la fuerza va a la derecha, entendiendo que X va a ser la posición del objeto cuando está a la derecha del punto de equilibrio o cuando está a la izquierda del punto de equilibrio.
Entonces a eso le llamamos fuerza restauradora del resorte. Vamos a decir que en base a eso, el trabajo va a ser la integral de la fuerza por dx. Es decir, la integral de la fuerza, que es menos k por x por dx, desde una posición inicial 1 hasta una posición final 2. Integrando esto, menos k, integral de x por dx sería x cuadrado sobre 2, evaluando desde x sub 1 hasta x sub 2. Entonces sería menos un medio de k, x evaluado en x sub 2, menos x evaluado en x sub 1. Y esto sería menos un medio de k por x sub 2 al cuadrado, menos por menos daría más un medio de k por x sub 1 al cuadrado. En general, entonces, vamos a decir que el trabajo realizado por un resorte es un medio de k por x sub 1 cuadrado, menos un medio de k por x sub 2 al cuadrado. Entendiendo que x sub 1 es la posición inicial y x sub 2 es la posición final. Entonces 1 inicial y 2 final. Con eso vamos a hacer el primer ejemplo. O un ejemplo en realidad. Vamos a decir que un resorte de constante K igual 2000 newtons sobre metros. No muy poquito, le voy a poner más. 8000 newtons sobre metros. Se comprime le vamos a poner 2 centímetros. Calcule el trabajo realizado por la fuerza restauradora del resorte entre, vamos a ver, dos momentos. La compresión máxima y la posición de equilibrio. Entre la posición de equilibrio y su y su estiramiento. Hice entre su estiramiento máximo y su compresión
máxima. Entonces, mire, vamos a pensar en este sistema. El objeto vamos a ver, primero el sistema se comprime, así que vamos a pensar en que está comprimido. Cuando se suelta, el objeto va a pasar por su posición de equilibrio. Supongamos que es esta. Y luego por la inercia va a seguirse estirando. Entonces el resorte ahora va a estar estirado. Mira. Entonces, en este momento, acá en la parte, en el dibujo en medio, está en la posición de equilibrio. Quiere decir que al inicio, su posición inicial, acá sería, ¿cuánto dijimos? 2 centímetros, sería menos 0.02 metros. Aquí la posición es 0. Aquí la posición es a la derecha, 0.02 metros. Mire. Entonces le vamos a llamar aquí, ¿cómo le voy a llamar? Le voy a llamar, bueno, lo vamos a dejar así. Vamos a comenzar. En el literal A, dijimos que queremos calcular el trabajo desde la compresión máxima hasta la posición de equilibrio. Es decir, desde que está acá hasta que pasa por la posición de equilibrio. Entonces, la posición inicial, 0.02 metros. Esa sería la posición inicial. Hasta la posición de equilibrio es cuando X vale 0. Es decir, desde que está comprimido hasta que pasa por la posición de equilibrio. El trabajo sería un medio de K por X sub 1 cuadrado, dijimos, menos un medio de K por X2 al cuadrado. Es decir, un medio de la constante que es de 8000 newton sobre metros por X sub 1 que vale en este caso 0.02 negativo menos un medio de 8000 newton sobre metros por 0. Así que todo este término se va a hacer 0. Significa que el trabajo sería, vamos a ver, un medio por 8000 por 0.02 al cuadrado. Eso me da 1.6. Aquí va a quedar newton sobre metros y metros al cuadrado. Uno de los metros de arriba se eliminar con el de abajo. Newton por metro son joules. Este es en el literal A. En el literal B, ahora desde la posición de equilibrio hasta su estiramiento máximo.
A ver, sería, ¿cómo sería? Permítame. Dame un segundo. Bueno, vamos a intentar seguir. Fíjese, sería desde la posición de equilibrio, o sea que hoy la posición inicial es cero, es la posición de equilibrio, hasta la posición final, que sería su estiramiento máximo. Su estiramiento máximo es cuando está a la derecha. El marco de referencia es este, así que a la derecha es X positivo, 0.02 positivo. Entonces, el trabajo sería un medio de K por X sub 1 cuadrado menos un medio de K por X2 al cuadrado. Sería entonces un medio de 8000 newton sobre metros por X sub 1, que ahora es 0, menos un medio de K, 8000 por X sub 2, que vale 0.02 metros al cuadrado. Y eso nos daría menos 1.6 joules. A ver si le hayamos sentido el por qué me da positivo en un caso. Mire, cuando el objeto se está moviendo desde la compresión máxima hacia la derecha, hacia el punto de equilibrio, el resorte lo que le hace al bloque es empujarlo. Y el bloque se mueve a la derecha, así que la fuerza va a la derecha y el desplazamiento también van a la derecha. En otras palabras, el resorte está ayudando a que el bloque se esté moviendo. Por eso el trabajo es positivo. Pero cuando ya pasa por la posición de equilibrio, ya pasó de acá y va hacia la derecha, o el resorte está estirado. Entonces, cuando se esté estirando, la fuerza que le hace al bloque ya no es hacia la derecha, ya no empuja al bloque, ahora lo va a jalar hacia la izquierda. Entonces la fuerza va a la izquierda y el desplazamiento va a la derecha. Por eso el trabajo da negativo. Y el último literal se lo voy a dejar para que usted lo termine. Entre su estiramiento máximo, la posición 1 será X 0.02. Hasta su compresión máxima, X será menos 0.02. Es decir, cuando ya viene de regreso de aquí hasta acá. La respuesta le va a dar 0 porque cuando se mueve de aquí hacia el punto de equilibrio, el trabajo va a ser positivo, porque la fuerza del resorte va hacia la izquierda y el bloque se mueve a la izquierda, pero cuando ya pasa la posición de equilibrio y va a la izquierda, el objeto se mueve hacia la izquierda, pero la fuerza del resorte va hacia la derecha. Así que le van a dar iguales los dos y al sumarlos le va a dar 0. O en realidad, cuando usted lo plantee, de una vez cuando coloque acá 0.02 y menos 0.02, el resultado le va a dar 0. Así que eso sería todo. Voy a dejar de grabar y por si hay preguntas me las hace.